Buenas tardes a todos. Como dijo la doctora Brance, mi nombre es Mar María Cielo, soy médica fisiatra o especialista en medicina física y rehabilitación. Trabajo en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, uno de los monovalentes en rehabilitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que nos especializamos en la atención de grandes discapacitados y en la rehabilitación ortopédica. En la charla de hoy vamos a abordar los enfoques que desde rehabilitación hacemos sobre la salud ósea. Podemos trabajar sobre la prevención, buscando alcanzar el pico de masa ósea deseado en nuestros pacientes. Lo explico porque muchos no conocen la especialidad. Nosotros trabajamos con discapacidades como desde chicos parálisis cerebral y mielomeningocele, y en adultos lesionados medulares y hemipléjicos, así que se harán una idea de que son pacientes que en general suelen tener afectación de su masa ósea. Entonces trabajamos desde la infancia, luego en pacientes que ya tienen una baja masa ósea establecida, trabajamos sobre la prevención de fracturas y el riesgo de caídas, y una vez establecida la fractura, se trabaja sobre el tratamiento en equipo interdisciplinario y sobre la prevención secundaria. Hoy vamos a abordar principalmente sobre la baja masa ósea en la prevención de fracturas y el riesgo de caídas, que es quizás lo más general para todos en este webinar. El riesgo de caídas, podemos decir que las caídas son la principal causa de lesiones mortales y no mortales en los adultos mayores de 65 años. Las mujeres mayores se caen con más frecuencia que los hombres y tienen un mayor riesgo de sufrir caídas lesivas. Esto puede tener cierto sesgo porque las mujeres asisten más al sistema de salud y reportan más sus caídas, pero bueno, el dolor es menos prevalente en los hombres que en las mujeres, pero si el hombre empieza a sufrir dolor tras una caída lesiva, este parece ser mucho mayor y genera mayor carga de discapacidad en los hombres. Y hay un mayor número de caídas, como es esperable, a mayor edad. Bien, en cuanto a los factores de riesgo para caídas, tenemos factores de riesgo que son propios del paciente, como la edad, sus comorbilidades, por ejemplo la epilepsia, pérdida de la agudeza visual, depresión, los medicamentos, como los opioides, que son la verdad muy frecuentes, la medicación psiquiátrica, la polimedicación, que está conceptuada como cuando un paciente toma de 3 o más medicamentos ya diariamente, los hábitos, tanto el alcoholismo como una nutrición pobre, el proceso de envejecimiento en sí mismo con un deterioro del aparato musculoesquelético, con pérdida de la masa ósea y la masa muscular, una pérdida del control motor que va haciendo que los pacientes pierdan el control no solo sobre miembros inferiores, sino sobre miembros superiores, como los principales protectores ante las caídas, y una alteración en las funciones cognitivas. Otro factor de riesgo importante es el dolor, principalmente en los pacientes que tienen dolores a nivel generalizado, poliartraquias, y el miedo a caerse. Otro factor de riesgo importante, englobado dentro de factores del entorno, el calzado, que el paciente tenga un calzado grande o un calzado roto, un calzado inadecuado, hace que nuestros pacientes tengan más riesgo a caerse. Por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes en su casa utilicen calzados como ojotas, por ejemplo, que son muy inseguras, y es importante preguntárselo. El uso de dispositivos de ayuda a marcha, la sobreindicación del dispositivo de ayuda a marcha, como puede ser un bastón o un andador, que al paciente no le enseñaron a usarlo, termina haciendo que el paciente tenga una marcha más insegura de lo que la hacía sin la ayuda a marcha, ¿sí? Y las barreras ambientales que hay en todo domicilio, como son los escalones, una iluminación pobre. Todo esto entonces va a aumentar el riesgo de caídas, y los factores de riesgo para osteoporosis vemos que son bastante similares a los factores de riesgo para caídas, como la edad, pero aquí, bueno, encontramos más bien el género, el perfil genético, el pico de masa ósea que se haya alcanzado, las causas secundarias y los estilos de vida. Esto va a disminuir la resistencia ósea y esto va entonces a aumentar el riesgo de fracturas. ¿Y qué fracturas? Se va a ver aumentado el riesgo de fracturas por fragilidad. Sabemos que las fracturas por fragilidad son aquellas que se dan a nivel vertebral, costal, de húmero proximal, de muñeca, de pelvis y de cadera.
¿Cómo evaluamos entonces en los pacientes el riesgo de caída? En principio el examen físico. Todo lo que estuvimos charlando previamente hace parte de la anamnesis, pero puntualmente respecto del examen físico tomamos la fuerza con escala de Daniels, que es principalmente una escala que va del 1 al 5, en el que en el 1 el paciente no activa ningún tipo de movimiento, solo podemos ver la contracción muscular, al 5 en el que el paciente logra completar el rango articular aún contra la fuerza máxima del evaluador. Sí, es una fuerza normal. Y el correcto balance muscular también es necesario, que yo tenga los antagonistas y los agonistas suficientemente fuertes. También la coordinación, que se puede evaluar dentro del consultorio, condiciones musculoesqueléticas puntuales y dolor, buscar en los pacientes, examinarlos, evaluar el estado cognitivo, una pequeña evaluación sobre la orientación en tiempo y espacio, pequeñas funciones ejecutivas con evaluaciones rápidas que se pueden hacer dentro del consultorio, hace una parte importante de la evaluación. Y evaluar la agudeza visual, ¿sí? Muchos pacientes desestiman la pérdida de la visión propia de la edad y tenemos que pesquisarla. Y después hay una herramienta útil, otorgada por la CDC, que se conoce como STIDI, en el que es una estrategia bastante simple, un poco larga, pero simple, para detener los accidentes y las injurias que estos producen en los pacientes. Ahora, la evaluación funcional, quizás muy propia de nosotros los fisiatras, pero que me parece importante comentarlas, porque al ir uno preguntándole al paciente estas pequeñas cosas, va encontrando que tienen muchas limitaciones, y esto genera accidentes y caídas. Nosotros usamos dos escalas, el FIM, que es una escala que uno necesita una autorización para utilizarla, y después tenemos el Bartel, que es de uso general. Y preguntamos si el paciente necesita ayuda para alimentarse, si necesita ayuda para bañarse, para vestirse, para transferirse de la cama a la silla o viceversa, para usar el baño, y si necesita ayuda para desplazarse, ya sea dentro del hogar o fuera, y si lo puede hacer de forma independiente o necesita, por ejemplo, una silla de ruedas. Ahora, respecto de los dispositivos ayuda a marcha, no a cualquier paciente se le prescribe un bastón, no a cualquier paciente se le prescribe un trípode, y, por ejemplo, respecto de los andadores, quiero mencionar estos andadores que tienen el canasto y las ruedas, que a los pacientes les encantan y lo piden, y uno muchas veces accede a esto, predisponen a una cantidad enorme de caídas, son muy rápidos, y muchas veces los pacientes lo que pierden es la fuerza de prensión palmar, entonces perdemos la capacidad del freno. Hago énfasis en esto porque, ya les digo, a nosotros los fisiatras no nos gustan demasiado estos andadores, preferimos los que son paso a paso, ¿sí? Pero bueno, para tenerlo en cuenta, sí, si se lo solicitan en el consultorio. Después la evaluación ambiental, preguntarle al paciente si tiene alfombras, si tiene, por ejemplo, si tiene mascotas en la casa, tener ciertos cuidados, si tiene barandas dentro del domicilio, ya sea para las escaleras, que sería ideal, pero por ejemplo, en un momento hay que incorporar apoyos en el baño, por ejemplo, que es un lugar en el que se producen gran cantidad de caídas. Y luego, alentar a los pacientes a señalizar las escaleras. Todo este apoyo y esta evaluación ambiental lo hacen muy bien los terapistas ocupacionales. Y es importante, si uno tiene una duda, derivarlo por ejemplo, los terapistas ocupacionales si no cuentan con un fisiatra. Respecto del STIDI, consta de, digamos, tiene 4 pasos principales, en el que el primero es un cuestionario de Stay Independent, en el que hacemos 12 preguntas a los pacientes, y después hacemos 3 evaluaciones funcionales. En principio se toma la presión, el paciente acostado y luego de pie, y si tenemos una diferencia de 20 milímetros de mercurio en la sistólica, ya vemos que es un paciente que tiene un riesgo a tener un ortostatismo y deberíamos de derivarlo para una evaluación por cardiología. Después tenemos estas 12 preguntas, en las que puntualmente hay 3 que están señalizadas con las flechas rojas, en las que el paciente señala con sí o con no: he tenido una caída en el último año, a veces siento que no tengo estabilidad al caminar y me preocupa caerme. Y después el resto de las preguntas.
Y estos son los 3 test que podríamos hacer. Uno es el de pararse y sentarse durante 30 segundos de una silla, en el que tenemos valores de referencia, ¿sí?, respecto de si son hombres o mujeres, que están a continuación y que están disponibles en el sitio de la CDC. Después tenemos el test de los 4 pasos de balance, esto es muy importante, en el que uno empieza, la verdad que uno siempre quisiera evaluar el equilibrio monopodálico, porque es el que nos da mucho más idea en nuestros pacientes si está o no alterado el equilibrio y la fuerza muscular en miembros inferiores, pero no siempre podemos entrar a hacerlo porque podríamos generarle nosotros la caída al paciente. Entonces, en principio, coloco un pie al lado del otro, luego coloco un pie en contacto, el talón del pie que está en anterior con el hallux, con el dedo gordo del pie que está posterior, y luego le pedimos que haga un tándem, que ponga un pie delante del otro. Si va pudiendo sostener 10 segundos cada uno de estos estadios, de estos escala, perdón, sí. Después pasamos a que haga el equilibrio monopodálico. Y después el time up and go, que si están apurados, les recomiendo que este es el que hagan principalmente, que es, le colocan al paciente una silla, marcan 3 metros, le piden al paciente que camine, que vuelva y se vuelva a sentar. Si tarda más de 12 segundos, es probable que tenga mayor riesgo de caídas nuestro paciente y es el más fidedigno de los 3. Les dejo el algoritmo. Si el paciente tiene un riesgo bajo, según esto, solo indicamos educación, vitamina D y calcio, siempre considerando que no tenga una causa secundaria de osteoporosis, ¿no? O que ya tenga una osteoporosis establecida, que ahí cambiaría, pero solo pensando en un paciente con baja masa ósea. Y le indicamos un programa en casa. Ahora, si el paciente tuvo un puntaje mayor a 4 o tuvo un sí en las preguntas clave, le hacemos el time up and go, por ejemplo, y si podemos las otras 2. Si nos da que no hay alteraciones en la marcha, lo consideramos riesgo bajo. Ahora, si hay alteraciones, pero sin caídas, es un riesgo moderado, ya requiere una consulta con rehabilitación. Si tuvo una caída sin lesiones, una vez más, es solo riesgo moderado. Pero ahora, si tuvo una caída con lesiones o más de 2 caídas, es un paciente con un riesgo elevado. Realmente necesita una evaluación, ¿sí?, por un equipo interdisciplinario con kinesiología, terapia ocupacional y fisiatría para abordar este paciente y optimizar el resto de los factores de los que ya hablamos. ¿Cómo podemos trabajar en nuestros pacientes con baja masa ósea? Yo voy a hacer énfasis en el tratamiento no farmacológico, pero es importante no olvidar lo nutricional y lo farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, todos sabemos que es muy importante abordar los estilos de vida. Respecto a la prevención de caídas, tenemos factores modificables y tenemos que aconsejar a nuestros pacientes la realización de ejercicio, puntualmente en ellos balance y postura. Para nosotros la prescripción del ejercicio es una herramienta más dentro de nuestras prescripciones. Debemos de hacer los programas personalizados para cada uno de nuestros pacientes y nosotros lo prescribimos como cualquier otro medicamento al ejercicio. Realmente es algo que necesitamos el compromiso de los pacientes, que lo controlamos y que tenemos formas de estar seguros de que lo están cumpliendo o no, así como ciertos medicamentos tenemos otros parámetros para controlar. El ejercicio, como puntos generales, necesitamos que nuestros pacientes entrenen en marcha, balance y que hagan entrenamientos funcionales. Y que hagan ejercicios aeróbicos, de resistencia, en la medida de lo posible, y quizás ya en una segunda etapa con un paciente acondicionado, trabajar sobre fuerza y potencia, trabajar la flexibilidad, los ejercicios que tienen muy buena evidencia respecto de la disminución de caídas son los ejercicios tridimensionales, como el Tai Chi, el Qigong y la danza, además de mejorar el estado cognitivo y emocional de los pacientes. Hay unos programas multicomponentes muy interesantes respecto del trabajo puntual sobre pacientes con baja masa ósea, que a continuación se los nombro, y la verdad es que merecen la pena conocerlos. Y otro punto importante a ver en nuestros pacientes es si pueden hacer estos ejercicios supervisados o no supervisados. Esto es un punto importante. Quizá el paciente solo necesita que alguien lo mire mientras hace el ejercicio, ¿sí? Pero así vamos a prevenir muchas complicaciones, vamos a evitar que se caiga y que deje de hacer los ejercicios porque alguna vez se cayó, por ejemplo. En cuanto a la rehabilitación neuromuscular, empezamos haciendo entrenamiento de marcha.
Si es un paciente que ya se ha caído, se trabaja con ayuda marcha, se trabaja en paralelas, ¿sí? Y luego se empiezan a trabajar cambios de velocidad, ritmo, nivel y dirección. Después se trabaja balance, ¿sí? Buscando hacer, ¿qué buscamos? Que el paciente transfiere eficientemente el peso corporal de un lado a otro de su cuerpo, ¿sí? Y le ponemos desafíos. Esto es tan simple como que el paciente, por ejemplo, empiece sobre una base estable, como es el piso, a intentar hacer un equilibrio monopodálico, y una vez que lo logra, por ejemplo, si no puede acceder a un centro de rehabilitación, lo puede hacer sobre una almohada. Pero esto es lo que les digo, siempre supervisados, ¿sí? Con un kinesiólogo a domicilio. La verdad es que es accesible en este momento, muchas obras sociales lo están cubriendo, y si no hay centros, muchas veces, por ejemplo, acá en Capital Federal hay ciertos lugares públicos con los que se puede contar. Y después trabajar sobre resistencia, ¿sí? Tipos de carga y aumentos progresivos, ¿sí? Sabemos que el ejercicio de carga es aquel que realmente aumenta la masa muscular y la masa ósea, pero bueno, en nuestros pacientes buscamos en principio disminuir el riesgo de caídas porque estamos hablando ya de personas mayores. Esto es un ejemplo de entrenamiento de marcha, ¿sí? Con cambios en velocidad y con obstáculos. Y estos son distintos ejercicios de resistencia que podemos hacer. Respecto de los programas multicomponentes, conocemos el ROPE, que es el más conocido de todos, que tiene probada evidencia y que la verdad se los recomiendo, por cuestiones de tiempo no voy a profundizar en esto. Después tenemos SPEED, el OsteoSite, el EFOP, el ESA y el 2Fit2Fracture, que también es accesible y es interesante. Y bueno, eso es todo. Este es el instituto donde yo trabajo, y bueno, muchas gracias a todos por la atención.